cae, no le pare, no, no le pare, no. Pa'lante, dale pa'lante, yeah. Dale pa'lante, pa'lante, dale pa'lante, pa'lante. Báilalo, dale pa'lante, pa'lante. En la mañana levanto y doy gracias a Yaya. No le tengo miedo a nada, aquí tengo mi cama. Hay cosas que no se compran
zapatillas. Biblia en zapatillas. Biblia en zapatillas. La manera más informal de ser buenos cristianos. Biblia en zapatillas. La manera más informal de ser buenos cristianos. De mi habitación a la bañera, del sillón a la nevera, hablo con Dios para que me revele la manera. Yo me quedo en casa, pero mi letra se va para afuera. Y aquí les va esta bomba de fabricación casera. Ándale, anda, avísale a la banda que llegó el que no se ablanda, resistiendo el sistema y su propaganda. La esclavitud cultural a mí no me comanda. Yo soy Forever Kingdom, no Forever Wakanda. Pateando más que con su banda sin sacar un pie. Desde mi guardia sentirán que los golpeé, que sin tirar un puño los noqueé. Con un pañuelo azul como bufanda los bloqueé. A dos o tres que se están aprovechando y la situación del virus la están politizando, adoctrinando en su agenda, trabajando. Muchos no lo notan, pero yo los estoy velando. Más el que nada sabe, nada importa. Solo dice que me meto en lo que no me importa. Tienen la vista corta y gana el conformismo. No han visto que siempre que me meto es por lo mismo. Se activó la colmena. Lírica de la buena. Desde mi casa conectado a la antena, liberando 60 barras en cuarentena. Se activó la colmena. Lírica de la buena. Desde mi casa conectado a la antena, liberando 60 barras en cuarentena. A ti que sientes miedo y buscas cómo mitigarlo, dime lo que buscas y te diré dónde encontrarlo. Pero no confundas lo que quieres y solicitas con lo que verdaderamente necesitas. La ansiedad de estos días no se cura con la página de Santiago Matías. No son teorías mías, la sanidad de tu ansiedad dependerá de en quién confías. Y si lo que quieres es carne, ahí está Don Miguelo para brindarte un corte especial. Pero sientes que no te llenas y pides más carne, es porque tienes hambre espiritual. Si quieres criticar pastores y a Donald Trump, en Puerto Rico tienes a Jorge Pavón. Y si lo que buscas es paz para el corazón, están los likes del bambino, el patrón. La cosa está seria, mi pana, tan seria que ni San Benito puede hacer lo que le da la gana. Se apagó la pámpara, pero no la lámpara. Esa está encendida y nunca nos desampara. Se activó la colmena. Lírica de la buena. Desde mi casa conectado a la antena, liberando 60 barras cuarentena. Se activó la colmena. Lírica de la buena. Desde mi casa conectado a la antena, liberando 60 barras en cuarentena. El mundo está polarizado, corona por allí, por allá, por este y por el otro lado. Dicen que naturalmente se ha propagado, otros dicen que fue creado y canalizado. Nadie sabe, pero algo sí sabemos, es que algo va a cambiar en el mundo que conocemos. A ver si aprendemos o aprendemos a confiar en Dios y no en las posesiones que tenemos. Porque ni la fama ni la fortuna te pueden proteger de esta plaga inoportuna. Te propongo un juego, de hecho un juego que tenemos un poco olvidado. Te propongo usar la imaginación y pretender que somos dos amigos charlando, sentados en una misma mesa, compartiendo unos mates, un café, una copa de vino, no importa. Te propongo ser sinceros y hablar de lo que nos pasa. Te propongo debatir e intercambiar ideas, que hablemos de actualidad, de temas sociales, de problemáticas culturales, que hablemos de Dios y de la fe. Quizás charlar más es lo que nos hace falta para cambiar este mundo. Señoras, señor, chicas y chicos, bienvenidos a la última sesión en vivo de Biblia en zapatillas. Barras en cuarentena. Se activó la colmena. Lírica de la buena. Desde mi casa conectado a la antena, liberando 60 barras en cuarentena. Yo, redimido, man. 60-40. Hey, yo, Kardec. Una bomba de fabricación casera. Esto es amor en tiempos de corona. Oh, man. Para arriba, que suenen las trompetas. Biblia en zapatillas. Biblia en zapatillas. Biblia en zapatillas. La manera más informal de ser buenos cristianos. Biblia en zapatillas. La manera más informal de ser
Buenos Cristianos. Muy buenas noches a todos, gente, ¿cómo andan? ¿Cómo están en sus casas? Mi nombre es Leo Herrera, esto es Biblia en Zapatillas y les doy oficialmente la bienvenida a un nuevo podcast, a una nueva sesión en vivo acá desde el Home Studio y la verdad que estoy muy contento de estar con todos ustedes, muy contentos de poder haber atravesado todo este año. Si bien es cierto, como dice la publicidad que seguramente les llegó a su WhatsApp a través de la lista de difusión y como han leído acá arriba en la página de Biblia en Zapatillas, esta es la última sesión en vivo del 2020, es la última sesión que nos llevará a cerrar este ciclo más que victorioso a pesar de haber atravesado una cuarentena de 200 y pico de días, 234 días para ser exactos, de poder atravesar, soportar y tolerar los protocolos, las angustias, las necesidades. El Señor ha sido fiel y hemos trabajado muchísimo, hemos hablado muchísimo con ustedes, hemos conversado más que nunca, incluso más que en la primera temporada, y nos ha llenado de bendiciones, tanto a nosotros como a ustedes, por sus mismos mensajes que nos llegan cada día, comentándonos cosas, agradeciéndonos y nosotros agradeciéndonos al Señor. Así que esta es la última sesión del 2020, descansaremos únicamente un par de semanas y volveremos el 2021, después comunicaremos y la verdad que bueno, estamos dispuestos a pasar por lo pronto un tiempo juntos, el último tiempo juntos en vivo y la verdad que estamos dispuestos a pasarlo muy bien, a escuchar muy buena música como siempre, como es de costumbre acá en Biblia en Zapatillas y a contestar preguntas, así que hoy como es el último programa en vivo de Biblia en Zapatillas por lo pronto de este año, vamos a destinarnos a contestar preguntas, vamos a destinarnos a contestar dudas que ustedes tengan sobre la Biblia, sobre la iglesia, sobre las congregaciones, sobre lo que ustedes tengan dudas sobre el apostolado, sobre cómo ser misioneros, lo que ustedes quieran. Y si tienen alguna duda respecto a la Biblia, también estamos dispuestos a compartir el último mensaje del año. Y la verdad que bueno, vamos a compartir, como les decía, buena música, vamos a compartir palabra del Señor, vamos a compartir buena charla y nada, para empezar a compartir buena charla, nada más que fundamental que empiecen a escribirnos ustedes, tanto acá abajo en la casilla de comentarios de este video que ustedes están viendo ahora, y también a nuestro WhatsApp que es 3364-651827, 3364-651827. Incluso lo podemos dejar acá abajo en la cajita de comentarios también al teléfono escrito para que si alguno no lo escuchó, no lo llegó a notar porque lo dije muy rápido y todavía no tiene el número de Biblia en Zapatillas, lo pueda agregar y lo voy a dejar acá abajo en la cajita de comentarios. 3364-651827 y ahí pueden expresarse libremente. Tanto hacernos preguntas, saludarnos, mandarnos mensajes, saludar a alguien más, decirnos qué están haciendo, qué están tomando, si están cenando, cómo les fue esta semana y nada, compartir, pedir canciones y pedir oraciones, hacer sus pedidos de oraciones también y nada, compartir un buen momento, dispuestos a pasar un buen momento juntos. Vamos a pasar cerca de 2 horas compartiendo buena palabra, buena música, vamos a compartir historias, anécdotas, mensaje del Señor por sobre todo y esclarecer un poco alguna duda que ustedes puedan llegar a tener. Así que están sonando los teléfonos. A ver, ¿qué puedo llegar a leer ahora? Bueno, los saludamos a Freddy. A Freddy es el comisionista, nuestro remisero ejecutivo, puede ser nuestro exclusivo. A Marito, a Tita, a su esposo, a Elda, Aurelio, a Tobías, a Ale también, a Meli, a la gente de Pérez y a todos los que se van a ir sumando. Y bueno, va a quedar plasmado el saludo, así que lo quiero dar por adelantado para que lo puedan ver cuando este streaming haya terminado y quede grabado acá en la plataforma Biblia en Zapatillas. La verdad que
Muy agradecidos con el Señor, muy agradecidos a ustedes por todo lo que el Señor ha hecho durante este año y también con mucha expectativa en lo que el Señor nos depara, tanto a nosotros como a ustedes, ¿no? Esta gran comunidad. Nos retiramos del 2020, creo que si no leí mal, con 830 amigos, ¿puede ser? Somos 830 amigos en la plataforma de Biblia en Zapatillas, de la cual somos muchos de Argentina, muchos también de otros países, y día a día gente que se va sumando a esta gran familia, a esta gran peña, y que comparten el contenido que encuentran contenido de agrado, contenido de bendición en nuestra página, tanto en Puente Producciones como en Biblia en Zapatillas, y también en nuestro canal de YouTube, que es Puente Producciones, donde tenemos todos los podcasts grabados para que la gente los comparta, los lea y haga uso de todo el contenido que producimos. Así que estamos muy contentos y nada, cada vez que nos llega una notificación, nos llega una persona ha compartido material de Biblia en Zapatillas en Ecuador, una persona compartió contenido de Biblia en Zapatillas en Guatemala, en México. La verdad que estamos muy contentos y siempre dispuestos a seguir trabajando para el Señor. Así que veremos qué es lo que nos depara. No tengo autorizado todavía por la producción para contarles muchas novedades. El año que viene será el año que viene y se la iremos contando. Lo que sí les quiero aclarar que lo que únicamente vamos a dejar por el momento, por lo que queda del año, que queda muy poco del año, es los vivos o el en vivo en la radio. Les recuerdo, les recomiendo y se los voy a recordar por allá cerca cuando esté a punto de terminar el programa, que vamos a seguir trabajando desde la página va a seguir activa y va a haber contenido diario, va a haber devocionales, reflexiones, videoclip, novedades, etcétera, 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 y pueden seguir comunicándose con nosotros por vía privado, mensaje privado a través de la página y también al número que los invitamos siempre, al 3364-651827. Vamos a seguir en contacto. Lo único que no va a estar es los viernes a las 22, programas en vivo por el resto del 2020, que serán 3 semanas. No saqué bien la cuenta, pero deben ser 3 semanas. Así que todo lo demás le pedimos que no dejen de visitar la página de Zapatillas, no dejen de suscribirse, no dejen de darle like para que les lleguen las notificaciones de todo lo que vamos a seguir haciendo y de todas las novedades que se vienen. Así que es muy importante que sigamos en contacto y puedan seguir encontrando la bendición del Señor, puedan seguir encontrando palabra, puedan seguir encontrando música, puedan seguir encontrando frases de aliento a través de esta página. Esta aclaración es muy importante porque quizás por ahí se puede interpretar de que vamos a dejar o cerrar la página hasta volver a abrirla, y no, la página va a seguir activa, vamos a seguir subiendo contenido como siempre, somos creadores de contenido, dice nuestro eslogan de Puente Producciones, y vamos a seguir creando contenido para la gloria del Señor. Así que lo único que vamos a dejar de hacer es estar los viernes en vivo durante lo que resta de diciembre. Así que vamos a escuchar buena música. Vamos a escuchar, ¿puedo elegir o tiene algo preparado ya? Vamos a escuchar Koalo Zamorano. ¿Puede ser? Vamos a escuchar Cosas Poderosas de Koalo Zamorano. Te recomiendo que lo pongas fuerte en tu casa si la casa y los vecinos te lo permiten. Y disfrutemos de este primer tema. Y a la vuelta seguimos charlando. Dale. Cosas poderosas suceden
zapatillas. Biblia en zapatillas. Biblia en zapatillas. La manera más informal de ser buenos cristianos. Biblia en zapatillas. La manera más informal de ser buenos cristianos. Bueno, acá estamos nuevamente. Estamos compartiendo canciones, contestando mensajes. Estamos haciendo de todo un poco. Como siempre, como es de costumbre. Sí, bueno, sí. Y lo de que pasa detrás de cámara que ustedes no pueden apreciar, estamos haciendo el doble de cosas. Así que qué bueno que estén ahí del otro lado, qué bueno que estén compartiendo en esta noche de viernes. Qué bueno que podamos charlar, ¿no? Qué bueno que podamos intercambiar ideas, debatir, conversar sobre ciertas cosas y también, ¿por qué no? Tocar temas controversiales, charlar un poco al estilo Biblia en zapatillas. Lógicamente, como ustedes ya saben, como ustedes ya nos conocen, como ustedes están acostumbrados a que podamos charlar de todo un poco, hoy vamos a compartir un mensaje que también me han consultado algunas personas y que creo que en esta cuarentena, en este año de pandemia, ha surgido una pregunta bastante interesante, creo que nos hemos hecho todos y es bueno que podamos llegar a analizar un poco la condición en la cual nos hacemos ese tipo de preguntas y eso lo voy a dejar para un poquito más adelante, pero vamos a compartir una palabra cerca del final del programa y creo que la vamos a pasar muy bien. Vamos a compartir buena música como está recién, vamos a charlar todo un poco y ahí estaba leyendo un mensaje de ustedes, a ver si se los puedo compartir. Voy a ver cómo hacemos para compartir. A ver, dice un mensaje nos acaba de llegar, lo voy a compartir. Bien, dice: están a partir de este momento habilitados para hacer alguna pregunta acá abajo en la cajita de comentarios y poder debatir, podemos charlar sobre este tema que me está llegando este mensaje. Dice, lo voy a leer para todos ustedes para que ustedes puedan empezar a darnos su opinión sobre este tema, que es un tema bastante interesante. Por cierto, a ver qué opinan ustedes. Y vamos a hacer así. Voy a tirar el disparador, voy a leer la pregunta que me acaba de llegar, que es bastante interesante. Vamos a tratar de responderla. Le voy a dar el tiempo a ustedes para que ustedes expresen qué les parece a ustedes, den cuál es su opinión. Vamos a ir a un tema musical y a vuelta respondo yo. Les voy a dar la prioridad a ustedes para que ustedes respondan. Si quieren, si se animan, manden un mensaje o escriban acá abajo en la cajita de comentarios. Les voy a dar un tema musical para que piensen en lo que realmente quieren comentar, en lo que les parece o para que me manden un mensaje y a la vuelta contesto yo. Vamos a hacer así. Y el mensaje que nos acaba de llegar dice lo siguiente: hola chicos, bendiciones, bendiciones para vos también, Ale. Dice: Leo querido, mi pregunta es por qué la gente en las iglesias se caen. Interesante la pregunta. Dice, mi pregunta es por qué la gente en las iglesias se caen. Lo que sé de eso, por lo que me contaron, es que porque los toca el Espíritu Santo, a lo cual nunca yo me caí en ninguna iglesia. ¿Por qué? Pregunta él. ¿No? En resumidas cuentas, la pregunta de él, buena pregunta, la pregunta es, resumiendo el texto de esta pregunta, es ¿por qué la gente en la iglesia se caen? Y es
que se da a enseñar o se da a entender que es si se caen por la manifestación del Espíritu Santo, no es porque lo toca el Espíritu Santo, entonces la gente se cae. Es buena pregunta, ¿no? Creo que todos lo han visto, todos los hemos vivido y hemos vivido con esto, crecido con esto. Hemos estado particularmente crecido en iglesias pentecostal de la pentecostal, pero la de la pentecostal de la otra de la pentecostal, ¿no? Donde cada domingo era gente en el piso sí y gente en el piso también, demonio sí, demonio también. Entonces era todo eso, no era milagros sí, milagros y, y no hizo generar por las paredes, pero porque no querían. Y era todo el tipo cada domingo, desde mi niñez, desde mi infancia, del pie al piso de la iglesia con su ropa, ¿no? Entonces es muy interesante la pregunta y creo que todos se han atravesado por esto, tanto de haber participado de todos y también de haber visto, ¿no? Que no ha participado, digo, pasado al frente y que las personas te empujen, te toquen la cabeza y la gente se caiga y haga tipo de como unos ataques o quede como dormida, etcétera, etcétera, ¿no? A esto creo que se refiere Are, porque la gente se cae en la iglesia y es cierto que, bueno, que cuando le enseñan que es por un toque del Espíritu Santo. ¿Qué piensan ustedes? Vamos a compartir una más. De la vuelta responde esta pregunta. Dale. He tenido días que me duele la cabeza de darle vuelta y vuelta, queriendo una respuesta. Y he buscado como un loco algo que me quite la pena. Borrón y cuenta nueva es lo que yo quisiera. Días
¿Estamos al aire? Pero muy bien, muy bien, muy bien la producción. Estamos al aire ahí haciendo señas y, y estamos otra vez con ustedes. La verdad que bueno, no sé si llegaron a escuchar la pregunta que nos hacía Ale, justo estaba revisando las notificaciones. Bueno, Carlos Vallejo reaccionó a la publicación de Isla en Zapatillas. Muy bien, muchas gracias. Muchos saludos. También saludo a Carlos, que nos había dejado un saludito por WhatsApp hace un ratito. Me había olvidado. Ustedes saben, yo soy medio disperso con los saludos. Pero lo que es cierto es que bueno, que Ale nos hacía una pregunta. A ver si la vuelvo a encontrar. Ale dice... Lo vuelvo a repetir para que se enganchan ahora. Dice, hola chicos, bendiciones. Leo querido, mi pregunta es, ¿por qué la gente en las iglesias se cae, no? Hace referencia a la pregunta que ya habíamos analizado en el bloque anterior, que por qué la gente se cae cuando le hacen imposición de mano y esas cosas, ¿no? Que la gente se cae para atrás. Entonces, la pregunta iba sobre esto, ¿no? Y que si era cierto que la gente atribuye en las iglesias, las congregaciones atribuyen a que cuando alguien pregunta este estilo de cosas, que se caen porque los toca el Espíritu Santo, ¿no? Esta era la pregunta. La pregunta en resumen era por qué la gente se cae en las iglesias, ¿no? Cuando la tocan, porque se caen o las empujan o le tiran con la corbata o lo soplan o soplan desde arriba del púlpito, del escenario y lo soplan en el micrófono y la gente se cae. Se ha visto de todo. Si son ustedes, calculo que Ale también lo ha visto, por eso me hace la pregunta y no ha quedado conforme con alguna respuesta, ¿no? Como esta que posiblemente le hayan dado de que es obra del Espíritu Santo, esa caída. Y he visto de todo. Yo digo, si ustedes buscan también en internet o han ido a iglesias muy pentecostales, han hecho los predicadores hasta movimientos parecen de Dragon Ball Z y con las manos y la gente se cae, ¿no? Como que le tiran rayos con las manos, hay de todo. Y la gente se va cayendo y bueno. Atribuyo que habla de esto. Y vamos a intentar responder esta pregunta. No es una pregunta sencilla de responder en cuanto a que cualquier pregunta, cualquier respuesta que yo pueda dar que sea corta, generaría más dudas que claridad, ¿no? Entonces hay que responderla bien, hay que responderla específicamente. No es solamente decir porque esto, o si es cierto o es falso y dejarlo ahí, ¿no? Hay que explayarse un poco porque la pregunta lo merece, porque es un tema que muchos hemos compartido. Yo bien digo, cuando les contaba hace un instante que me he criado desde niño en iglesias de este estilo, en congregaciones de este estilo, en comunidades cristianas de este estilo, donde, bueno, era el pan de cada día, ¿no? El pan de cada domingo era, básicamente, era cantar alabanzas, dar novedades, compartir la palabra, levantar las ofrendas, pasar al frente y, bueno, y que alguien, quien estuviera el pastor invitado, el pastor de la casa o alguien, pasar al frente, la gente se dispone a que el que esté enfrente les ore, los toque y la gente se caiga, ¿no? Se caiga, haya ujieres, se le dice para aquel que no entiende, son personas atrás donde la gente te agarra para cuando si te caes no te des contra el suelo, entonces te acompaña en la caída y te deposita en el suelo y la gente quede como con tipo de ataques de epilepsia, algunos que medio se revuelcan, ¿no? Y yo me he criado con eso, digo, si vos me lo preguntabas esto a los 3, 4, 5, 6, 7 años, para mí era el pan de cada día. Entonces, digo, hay muchas personas que nos hemos criado con esto. Lo que ha causado generalmente es, así como dice Ale, la pregunta al final es, Ale, yo nunca me caí, ¿por qué nunca me caí? O nunca he podido experimentar esto que he visto en los demás, o que han dicho que, bueno, es obra del Espíritu Santo, entonces ¿qué pasa? Nunca tuve el Espíritu Santo, ¿cómo es el tema? Y es muy amplia la pregunta, entonces
digo también por experiencia personal, de que esto ha sido un gran detonador de preocupación en muchas personas. Para mí, como decía recién, era normal ver esto a los 3 4 5 6 7 años, pero a los 10 11 12 13 14 15 eh, no solamente era lo habitual de ver, sino que era preocupante porque, bueno, debo confesar que yo tampoco nunca he experimentado una especie de caída de este estilo. Si bien sí he pasado al frente, sí está bien pasar al frente para, para recibir oración, para orar, para hablar con Dios en un momento íntimo, en lo íntimo que se puede en multitud, ¿no? Digo, bueno, no por creer que alguien viene de afuera tiene más poder que otro, o porque un predicador es de otra iglesia, siempre nos da la impresión de que es mejor que el pastor que tenemos en casa, ¿no? Es como, hay gran misticismo, hay gran superstición rodeando estos temas. Pero sí he pasado al frente desde niño, nunca me he caído, siempre me dispuse, esto lo voy a contar como anécdota para empezar a contestar, ¿no? Digo, siempre me dispuse cuando ya era más adolescente, digamos, en mi corazón a decir, no me voy a caer porque todos se caen, ¿no? No me voy a tirar solo. Si suceda, que suceda, y en esa época experimentar en mi madurez también espiritual, ¿no? Mi madurez natural de la vida y mi madurez espiritual, decía, bueno, no me voy a caer, me voy a quedar normal, voy a orar al Señor, si alguien viene, me toca la frente o me empuja, que no me caiga producto del empujón, digo, ¿no? Que sea el Señor y recibir una sensación sobrenatural si es del Espíritu Santo. La verdad es que a mí nunca me pasó, no he tenido esa experiencia. Si bien han caído muchos alrededor, yo siempre he quedado parado. Y nunca he sentido algo sobrenatural en el sentido de que algo que me hiciera caer de espalda, estamos hablando, ¿no? Es eso la pregunta, ¿por qué la gente se cae para atrás? Y si bien he sentido la presencia del Señor, he sentido alegría, he sentido tristeza, dependiendo de mi situación en aquel momento, he sentido la presencia, el abrazo del Señor, en una reunión muy especial, en un momento donde uno busca la presencia del Señor. Sí he sentido el Espíritu Santo en cuanto a compañía, en cuanto a consuelo, en cuanto a sentirme reconfortado, reanimado, pero no al punto de que pasar al frente y de caerme porque alguien me orara o me tirara. Yo he ido a iglesias donde el pastor se sacaba la corbata y revoleaba la corbata y al primero que le pegaba adelante se caía con la corbata simplemente, ¿no? Salvo que la corbata tiene una pesa escondida, sería medio extraño, ¿no? Pero bueno, ha pasado. Hay predicadores en esa época, en los años 90, corrían los años 90, que también se sacaban el saco, ¿no? Como decimos, de la parte de su indumentaria, de su ropa, y revoleaban el saco, y como el saco, bueno, se abría en el aire, le pegaba dos o tres, y dos o tres se caían juntos. Nunca me ha pasado a mí. Y siempre me quedé con esa inquietud. Creo que en algún momento de mi adolescencia, y no era el único, debo confesar, pero llegó a un momento donde se convertía en una frustración, ¿no? Porque todos menos yo. Creo que ustedes han sentido parte también de ese, de ese sentimiento, de esa frustración. ¿Por qué todos menos yo? Y creo que de ahí parte la pregunta de él también, ¿por qué los otros sí? Yo nunca me caí. Es cierto que te toca el Espíritu Santo, te caes para atrás, te quedas boca arriba, ¿no? O empezás así a temblar y esas cosas. O quedas como desmayado. En mi vida más adulta, así como dice el apóstol Pablo, cuando era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, cuando crecí o cuando fui adulto, dice el apóstol, dejé lo de niño, ¿no? Entonces, bueno, digo, mi conocimiento de las escrituras han ido avanzando y tenía un yunque en el saco, dice el pastor Diciale. Y he ido avanzando, mi curiosidad por conocer al Señor ha ido aumentando en mi adultez, así como he aumentado de edad, he aumentado por interés por el Señor, y creo que esa es una gran respuesta, y anoten, interés por el Señor.
eh, me ha dado claridad sobre ciertos temas, he podido comprender ciertas cosas a medida que he ido madurando, ¿no? Siempre digo cuando me preguntan, lo he dicho en otros programas que me han invitado, que me han hecho entrevistas, y, y es que la revelación de Dios en nuestras vidas es progresiva. Hay momentos de nuestra vida, a lo largo de nuestra vida, que vamos a entender las cosas de una manera. El Señor va a respetar nuestra capacidad de entendimiento y con el pasar de los años, si nuestra búsqueda es constante, nos va a revelar algo nuevo sobre los mismos temas y nuestra mente va a cambiar. Entonces es ahí cuando se cumple lo que es el apóstol Pablo, que seremos transformados mediante la renovación de nuestra mente. Es muy interesante, es muy profundo para pensarlo. Entonces, a medida que he ido creciendo, he ido entendiendo las cosas de otra manera y he despejado todas esas frustraciones a través del conocimiento de las Escrituras, y es muy interesante. Y la verdad es que para contestar, ¿no? Vamos a contestarlo porque la formulación de la pregunta es un poco más resumida. Y yo diría, bueno, la pregunta es, ¿está bien caerse para atrás? Yo creo que lo interesante no es si está bien o si está mal caerse para atrás. Lo que nos debería interesar a nosotros como cristianos es que si es bíblico caerse para atrás. Porque recordemos que, así como dice el apóstol Pedro, esto no está hablando del cristianismo, no está sujeto a interpretaciones personales, ¿no? El cristianismo se basa en la palabra del Señor, y la palabra del Señor es la Biblia. Entonces, todo acto que nosotros hagamos, tanto en nuestra vida privada como en nuestra vida en la congregación, como en nuestra vida en la sociedad, debe ser bíblico. Debe haber estatutos y ejemplos y claridad bíblica. Entonces, ¿es bíblico caerse para atrás? Esa es la pregunta correcta. Es formulada correctamente, ¿no? La expresión de Ale, como lo siento, está perfecto. Pero digo, bueno, la pregunta correcta es, y creo que en esto debemos hacerlo en todos los temas, ¿es bíblico caerse para atrás? Y la verdad, y esto, bueno, va a traer controversia y va a traer algún mensajito después del programa de algunas personas que sé que no están bueno, van a estar en acuerdo conmigo, ¿no? O van a estar en desacuerdo, por decirlo en negativo. Y la respuesta es que caerse para atrás cuando alguien te toca, te empuja, te tira una prenda personal o te sopla desde el escenario, no es bíblico. La realidad es esa. No encontramos en el Nuevo Testamento, en la Biblia, en las Escrituras, en la palabra de Dios, no encontramos ninguna evidencia de que esto haya sucedido en la iglesia primitiva. Nosotros seguimos la sana doctrina, seguimos la tradición de la iglesia primitiva, somos descendencia de la iglesia primitiva, de las primeras iglesias del primer siglo. No hay evidencias, no hay un versículo en lo que yo pueda leer y les pueda compartir a ustedes y le diga, como siempre, anoten, tomen nota y le diga el versículo. No hay evidencia en la palabra de Dios, en el Nuevo Testamento, sobre las primeras iglesias donde ellos acostumbraran a caerse para atrás. No hay evidencia práctica en el Nuevo Testamento. ¿Qué significa esto? Digo que no hay evidencia práctica. Caerse para atrás, producto de la imposición de manos, no formaba parte de la adoración ni de las manifestaciones del Espíritu Santo. ¿Creemos en la manifestación del Espíritu Santo? Sí, de hecho son muchas, pero ninguna de esas es caerse para atrás mediante la imposición de manos. Cuando se juntaban la congregación de las iglesias primitivas, tenían su momento de oración con el Señor, eran muy parecidas a las iglesias de la sana doctrina de hoy, por eso mantenemos la sana doctrina. Entonces digo, bueno, tenían su momento de oración, tenían su momento de adoración, tenían su momento de cantar salmos, oraban por los enfermos, pero no había una imposición de mano específicamente para que alguien se cayera para atrás y nadie se caía para atrás. No estaba como práctica activa en las reuniones de la iglesia primitiva el caerse para atrás por la imposición de manos. Entonces,
No tenemos ningún dato histórico sobre esto y que esto haya pasado en la iglesia primitiva. Entonces no es una práctica original de nuestra religión, no es una práctica original que Jesucristo haya enseñado, ¿no? Recordemos que el fundador de las iglesias primitivas es Jesucristo, ¿no? A través de los apóstoles. Entonces, ni Jesús nunca se cayó para atrás, ni los discípulos nunca se cayeron para atrás, y en las iglesias que fundaron los discípulos del Señor, fundando las primeras iglesias que llegan hasta hoy, no tenemos evidencia histórica, ni bíblica, ni teológica de que en las reuniones de esas iglesias se cayera la gente para atrás mediante la imposición de mano, ni que existiera este tipo de ritual, ¿no? De cada vez que terminaba la reunión pasar al frente. No existía el pasar al frente. Entonces, la gente se reunía en círculos, así como hacía con Jesús. La gente se paraba en un lugar un poco alto, en una piedra, en una madera, en un altar, y la gente se sentaba incluso alrededor y escuchaba el mensaje, ¿no? Cantaban salmos y Jesús también cantaba. Asumo que Jesús habrá sido un gran cantante. Y cantaban alabanzas, había adoración, había momentos de intimidad, de oración, se compartía el mensaje y se terminaba la reunión. Entonces, no hay evidencias. No formaba parte, esto que yo le digo de pasar al frente con el propósito de que alguien me toque, así sea Jesús, o sea un discípulo, o lo que sea, con el objetivo de que caerme para atrás. Porque esto lo podemos ver en todas las iglesias de todos los domingos, de que pasa una multitud de gente, ni bien termina el mensaje central, la gente pasa, hacen doble, triple fila, y mientras los van tocando, mientras los van soplando, la gente se va cayendo. Esto no pasaba en las iglesias del primer siglo. No formaba esto parte de las costumbres, ni tenemos ninguna historia bíblica que nos muestre, nos compruebe que esto ellos lo hacían cuando se reunían y celebraban ni siquiera la Santa Cena, ni por ninguna manifestación del Espíritu Santo. Y lo que se hacían igual que nosotros, igual que lo que hacemos las iglesias que guardamos la sana doctrina, es cantar, alabar al Señor, predicar la palabra, y se terminaba la reunión. Los primeros cristianos no hacían este ritual de pasar al frente, imponer las manos y caerse en sus reuniones. Entonces, si no es bíblico, es mi opinión personal y es mi opinión en cuanto a las escrituras, de que nuestra religión debe basarse en las escrituras. Si hay algo que no está en la Biblia, no es bíblico, y si no es bíblico, no es de Dios, porque la Biblia es la palabra de Dios. Si hay algo que hacemos que no está en la Biblia, yo personalmente no participo. Entonces, no hay ninguna evidencia, también lo quiero aclarar, porque la pregunta era amplia, de que no hay ninguna evidencia de que caerse para atrás sea una manifestación del Espíritu Santo. No hay ninguna evidencia. Si quieren leer y quieren que hagamos un programa, bueno, ya el año que viene, ¿no?, sobre las manifestaciones del Espíritu Santo, podemos ver, podemos analizarlas una por una, podemos investigar, podemos abrir debate el de hablar, creo que va a ser un muy buen programa, el de hablar en lenguas. Podemos arrancar la tercera temporada de Violencia Patricia con hablar en lenguas, con las manifestaciones del Espíritu, y en las cuales sí creemos, pero no hay ninguna evidencia tampoco que aquellos que se hayan caído para atrás, porque sí las vemos, puedo decir, bueno, entonces la gente se cae, sí, hemos visto caer la gente, es cierto que se cae, sí, es cierto que la gente se cae. Trataremos de deshilar por qué se cae, pero no podemos afirmar tampoco que se caen por una manifestación del Espíritu Santo. En las Escrituras no nos enseña que mediante una manifestación del Espíritu Santo la gente caía para atrás, boca arriba. No hay evidencia teológica sobre esto. Entonces, lo que a mí me lleva a preguntar es que la pregunta correcta que todos nos debemos hacer, y es una pregunta bien profunda, no una pregunta de un programa de radio, no una pregunta que dure una hora, no una pregunta que dure la respuesta, sino creo que es una pregunta realmente que cambia nuestra forma de ver el cristianismo, cambia la forma de ver nuestra propia vida. Creo que la pregunta correcta para esta pregunta y para muchas otras preguntas es que ¿cuál es nuestra guía en la vida? ¿Cuál es nuestra guía? Es una pregunta muy interesante. Es una pregunta que nos lleva a una profunda reflexión. ¿Cuál es nuestra guía en la vida? ¿Qué es nuestra guía en la vida? Nuestra guía en la vida son las tradiciones de nuestra denominación. Nuestra guía en la vida es lo que me enseñaron en la iglesia.
Porque hay muchas personas que van a salir a defender la postura de pasar al frente, de que si la gente se cae por el Espíritu Santo y demás, y yo estoy dispuesto a debatir con ellos, con un ánimo amigable, y no tengo ningún problema de debatir y charlar en cuanto a contenido teológico sobre este caso. Pero la pregunta que nos va a responder esto y nos va a hacer caer en reflexión es: ¿cuál es la guía de nuestra vida? La guía de nuestra vida es las tradiciones de nuestra iglesia. Bueno, pero en mi iglesia se usa, entonces yo aprendo que está bien. Para mí está bien porque a mí me lo enseñaron así y entonces está bien. Si ese es tu pensamiento, es bastante peligroso, y déjame que te advierta sobre esto, porque podemos llegar a vivir una vida equivocada, así como me pasó a mí. Digo, vengo de una iglesia bastante pentecostal, vengo de una iglesia bastante cerrada en cuanto a vestimenta, en cuanto a vestuario, en cuanto a cortes de pelo, pero bastante abierta en cuanto a pensamientos no bíblicos, ¿no? Porque si, bueno, se hacía esto, se hablaba en lengua, había endemoniados, la gente oraba, se caía, hablaba en idiomas raros, era cerrada en ciertos aspectos en cuanto a la apariencia física y muy abierto en cuanto al contenido no teológico. Y he vivido muchos años con esto hasta que descubrí que la verdad del Señor era otra, ¿no? Entonces digo, bueno, ¿cuál es la guía de nuestra vida? La guía de nuestra vida es lo que nuestra denominación, lo que nuestra congregación, lo que nuestra iglesia nos ha enseñado. Si la respuesta tuya es sí, te advierto que corremos gran riesgo en equivocarnos. Caemos en gran riesgo de estar equivocados el resto de nuestra vida cristiana si solamente basamos nuestra vida en ser guiada solamente por las tradiciones de nuestra congregación. ¿Por qué aclaro esto? Porque las tradiciones de la primera iglesia primitiva no creían en esto, no practicaban esto. Y no era ninguna tradición este tipo de movimientos y acontecimientos. Entonces, podemos cambiar, ¿sabes por qué? Si estamos siendo guiados solamente por las tradiciones de nuestras iglesias, podemos cambiar ese pensamiento porque nuestra guía sea la palabra de Dios. ¿Sabe qué es la palabra de Dios? Esto, mirá. La Biblia. Entonces, si vos tenés una de estas en tu casa, y asumo que sí, y te animo a que si no tenés una, tengas una, es realmente muy importante este libro en tu persona, para tu vida, para tu hogar. Es realmente muy importante. Si todo aquello que te enseñan no está en la Biblia, en el Nuevo Testamento, como antecedente, como dato histórico, para poder compartirlo, para poder aceptarlo, no debes practicar eso por más que sea tradición en tu iglesia. No debes practicarlo, no debes participar. Si no sentís paz, no sentís tranquilidad en cuanto a ningún acto que se practique en la iglesia donde vos concurrís, que no está en la Biblia, y vos vayas a investigar, vayas a preguntar a mí o a cualquiera, y te diga, mira, si está o no está. Si no está, y vos no tenés paz en cuanto a lo que ves, no participes de esos movimientos. No te estoy diciendo que abandones tu iglesia, te estoy diciendo que no participes. Me ha pasado a mí. Digo, bueno, escucho la palabra, alabo al Señor, tengo un momento de adoración. Cuando suceden estos actos de llamar al frente, que la gente se cae y se empieza a revolcar y agarrar atacas de epilepsia, agradezco al Señor por la oportunidad de haber estado en su casa una noche más, un domingo más, y me vengo a mi hogar. Entonces, no participar de cosas que uno mismo no cree, no participar, te animo a no participar porque los otros te estén mirando, a no participar porque los sugieres de la iglesia, los ancianos de la iglesia, los líderes de la iglesia te vienen a buscar hasta la silla. Acostúmbrate a estar firme en el Señor, en tus convicciones. Si no te da tranquilidad algo, no lo hagas. No sientas compromiso de participar solamente por pertenecer a un grupo, porque en definitiva la iglesia es un grupo, ¿no? Es un grupo de hermanos, es un grupo de cristianos. Y quizás siempre el diferente sos vos, quizás la oveja negra de tu congregación sos vos. ¿Por qué? Porque pensás diferente. ¿Por qué? Porque ves las cosas de una forma diferente. ¿Por qué? Porque hay un montón de cosas que no te cierran espiritualmente y no te dan paz. Entonces, si mi consejo es no ir más a la iglesia, no. Mi consejo es seguir yendo a la iglesia porque es un mandamiento, porque es bueno, porque es sano, porque necesitas recibir palabra del Señor, pero no participes de eventos que son particularmente no bíblicos, no teológicos. No participes. Y la diferencia sería, bueno, que la guía de nuestra vida sea la palabra del Señor. Entonces, cuando uno escudriña la palabra, por eso la Biblia nos enseña a que debemos meditar en ella de día y de noche, ¿no? Porque debemos aprender realmente y salir del engaño mediante la palabra, mediante las escrituras. Entonces, digamos, bueno,
Yo no participo porque tengo conocimiento, no participo porque entendí, no participo porque leí la Biblia, porque me leí todo el Nuevo Testamento buscando alguna evidencia teológica y esto no ha sucedido. Entonces, no participo porque entendemos que perseguir y permanecer en la sana doctrina es participar en todo acto que esté, por lo menos históricamente, en las primeras iglesias, en la iglesia primitiva, estén participando. Entonces, no podemos inventar ningún otro acto. Se han inventado muchos. La iglesia moderna, entre comillas, ha inventado muchos actos que no son bíblicos en las iglesias primitivas. ¿Podemos hacer eso? No. ¿Se hace? Sí. ¿Debemos participar de todo acto que no tenga contenido bíblico? No. Esa es mi opinión. Entonces, ¿sabes qué pasa sobre esto? ¿De dónde viene esto? Y muchos se van a sorprender con esto que les voy a decir. Hay intervención en las iglesias, que esto es un tema bastante profundo, quizás a muchos no lo lleguen a comprender y tendríamos que hacer programas específicos sobre esto, incluso si Dios quiere el año que viene traer invitados como Aurelio, que es profesor del Instituto Bíblico y demás, y tantos otros, y hay intervención dentro de las congregaciones de muchas ramas, de las cuales no son cristianas. Entonces tenemos mucha influencia externa, ha llegado a las iglesias o han traído a las iglesias influencias externas en cuanto a la sana doctrina. Entonces, fíjate que te voy a contar una historia para responderte definitivamente esto y contarte sobre otra religión que es totalmente pagana, que no es cristiana, y cualquier similitud con la realidad es pura coincidencia. Dice así en las películas, ¿no? Cualquier similitud con la realidad es pura coincidencia. Fíjate si te suena. En la India, en Oriente, el hinduismo, hay un hinduismo particular, un hinduismo profundo, un hinduismo de meditación, que no es lo mismo que meditar en la palabra, ¿no? Son dos cosas diferentes. Hay un ritual que es usado por la nueva era. A algunos este nombre le va a sonar familiar, a algunos no tanto, y también podemos hacer un programa sobre esto, sobre la incursión de la metafísica dentro de la congregación cristiana, la incursión de la nueva era, de rituales de la nueva era dentro de la iglesia cristiana, donde se hace el ritual del Kundalini. ¿Le suena a usted el Kundalini? No. Se hace el ritual del Kundalini. Dirán, ¿qué es esto, no? Del Kundalini. Dentro de una rama profunda del hinduismo, de una rama de meditación profunda, hay un ritual que se llama el espíritu del Kundalini. El espíritu del Kundalini es un espíritu que entra a los fieles del hinduismo, de la meditación profunda, donde el sacerdote hindú, donde el monje hindú impone las manos a las personas, a los feligreses, a aquellos que siguen el hinduismo de la meditación profunda del yogi, y especie de líder espiritual, esta especie de sacerdote hindú, impone las manos, golpea la frente de aquellos que persiguen el espíritu del Kundalini, y el espíritu de la serpiente entra dentro de las personas a través de la manifestación de un espíritu llamado Kundalini, que se produce únicamente durante la imposición de manos de parte de un líder espiritual hindú, y las personas entran en trance, empiezan a hablar en otros idiomas, caen al piso boca arriba, y la gente empieza a entrar como un estado de shock, como un estado de movimiento, y se empiezan a revolcar en el suelo, donde las personas tienen hasta visiones. Entonces, esto en el hinduismo es buscar la manifestación del espíritu de la serpiente, el espíritu del Kundalini. Cualquier similitud con la realidad es pura coincidencia. Esto literalmente es una conducta diabólica, es una conducta de la nueva era, es una práctica hindú que ni siquiera pertenece al cristianismo. ¿Te das cuenta por qué en la iglesia primitiva, en la Santa Biblia, no encontramos ninguna manifestación? Porque no es una manifestación cristiana. Entonces, así que el espíritu de la serpiente ronda las iglesias también, porque esto literalmente es el espíritu del Kundalini, y es lo que practican los hindúes de la meditación profunda. Entonces, puedes buscarlo después, hay muchos videos en internet, hay gente que se dedica a desenmascarar las falsas doctrinas dentro de la iglesia cristiana, y en comparativas, ¿no? Hay rituales filmados del Kundalini, del espíritu del Kundalini, y rituales
le tenemos que llamar así, en las iglesias cristianas de recibir la manifestación del Espíritu, de caerse para atrás, y son exactamente iguales. Entonces debemos aprender cuál es la guía de nuestra vida, ¿no? Porque esto está dentro de tu iglesia, puede estar dentro de la mía, puede estar dentro de las iglesias de todo el mundo. Entonces, ¿cómo podemos discernir la palabra? ¿Cómo podemos discernir lo que es verdadero, lo que es falso? Porque no todo lo que nos enseñan dentro de nuestra iglesia, porque esté dentro de nuestra iglesia, es verdadero. Lo que es verdadero está dentro de las Escrituras. Entonces, yo creo que varios se van a sorprender por esto. No sé si todo el mundo sabía del hinduismo profundo, no sé si todos sabían del espíritu de la serpiente, no sé si todos sabían que el kundalini se recibe con la imposición de manos desde el sacerdote, te hace caer boca arriba, te hace caer para atrás y hablar en idiomas extraños. Bueno, la verdad que esto es un ritual pagano totalmente satánico y se ve plasmado también dentro de las iglesias pentecostales hoy en día. Pues fíjate que hay entonces en la Biblia contextos donde podamos entender que la gente se caía. Sí, si vamos al libro de Ezequiel, capítulo 10 aproximadamente, hay un versículo donde se cae hacia dónde, se cae hacia adelante, de rodillas con la frente al piso. Si vamos a el libro de Daniel, hay también, mira, justo vamos a hablar de Daniel hoy, hay un pasaje en el libro de Daniel donde cae de rodillas hacia el frente, con la frente al suelo. Y si vamos al libro de Apocalipsis también, Juan también cae hacia el frente, quedando sin fuerzas, y cae con la frente al piso. Entonces, muchos son los ejemplos, y ahora te voy a compartir uno, muchos son los ejemplos donde las personas tienen un contacto con el Señor, que era un hecho aislado, ni siquiera un hecho que pasaba todos los domingos, ni todas las reuniones, y no era un hecho multitudinario, era una sola persona donde el Señor se presentaba, un ángel se presentaba para darle alguna visión, y por haber recibido tal revelación, tal mensaje, las personas en señal, el actor principal de esa ocasión, en señal de adoración, se postraba de rodillas al piso y con la frente en el suelo. Se ponían las manos adelante y ponían la frente arriba de las manos tocando el piso. Eso en señal de adoración, como lo haría ante un rey, y eso es lo que es Dios, es nuestro rey. Entonces, no hay evidencia de que nadie se haya caído hacia atrás. Tenemos mucha evidencia de que la gente se han caído en ocasiones hiper especiales hacia adelante a través de alguna visión. ¿Y cuál es el factor que debemos entender sobre esto? Que hay personas que, si vos vas a tus iglesias, vas a ver que las mismas personas se caen todos los domingos. Y la misma persona, después de una vez que se levanta, sigue siendo lo mismo, no cambió nada, no aprendió nada, el Señor no le reveló nada. Entonces, ¿qué ha pasado con estas personas de la Biblia? Tanto Daniel, Ezequiel o Juan en Apocalipsis, una vez que se caían hacia adelante porque habían recibido un verdadero mensaje del Señor, esas personas cambiaban su vida para siempre. Eso significaba un antes y un después, así como pasó también cuando se le presentó el Señor a Saulo de Tarso, que se convirtió en el apóstol Pablo, ¿no? Una sola presencia real, una manifestación real en nuestra vida produce un cambio profundo y sincero. La persona que tiene un contacto directo con el Señor, su vida nunca más es la misma. Entonces, si vos ves estas personas que se caen para atrás, se caen y se levantan y siguen siendo la misma persona el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes, el domingo se vuelven a caer, y el lunes, el martes, el jueves y el viernes siguen siendo la misma persona. Entonces, no hay una manifestación real, no hay una presencia del Espíritu Santo en esas vidas, no hay una manifestación en esa caída. Y podemos ver lo siguiente. Recordemos que en Mateo 26, del 30 en adelante, el Señor Jesucristo está con los discípulos, va a orar al Getsemaní porque ya está a punto de ser capturado, y cuando va a orar al Getsemaní, realmente el Señor se siente entristecido. La parte humana del Señor no quería que lo crucifiquen, digo la parte humana del Señor, ¿no? La parte espiritual del Señor sabía a qué había venido. Le entró el temor humano, como el temor que tenemos todos, y el Señor cae postrado por estar sufriendo, y por rogarle al Señor, pasa de mí esta copa, le dice al Padre, cae de rodillas con la frente al suelo. El propio Jesucristo cae de rodillas con la frente al suelo por un estado de angustia, por un estado de oración profunda con el Padre. Nunca el Señor cayó boca arriba, ni cayó para atrás. Entonces, vamos a dejar esto por acá. Creo que fui radicalmente claro. Espero haber contestado a todos, espero haber despejado dudas. Voy a leer todos los mensajes, voy a aceptar cualquier debate, cualquier crítica constructiva,
y cualquier opinión diferente, pero debemos basarnos en esto y debemos estar atentos con esto de tener dentro de nuestras iglesias rituales paganos, rituales de la nueva era, rituales satánicos, rituales de metafísica y un montón de cosas que no tienen fundamento teológico y que por sobre todo no están en la Biblia. Vamos a escuchar un tema y después la seguimos. Dale. Pues a mí denme por loco, llámenme loco. Eso a mí no me molesta ni siquiera un poco. Y hay muchos locos como yo, como yo, como yo, como yo. Pues a mí denme por loco, llámenme loco. Eso a mí no me molesta ni siquiera un poco. Y hay muchos locos como yo, como yo, como yo, como yo. Mucho flow, mucho glow, mucha gente dice wow, este cristiano y de
estás sosteniéndome. Tu amor no me ha dejado caer. Cuán difícil es, yo lo sé. La mente renovar para poder entender. A la tierra prometida voy y llegaré. No me rendiré, no me rendiré. Por la fe, castillo de arena abandoné. Por hacer tu voluntad para aprender a creer. A la tierra prometida voy y llegaré. No me rendiré, no me rendiré. En medio de tanto engaño solo queda tu verdad. Bueno, acá estamos. Estamos llegando al final de este último programa del 2020 de Biblia en Zapatillas. La verdad que, bueno, muy interesante la pregunta, muchas gracias. Espero haber sido esclarecedor en cuanto a esto. Hola, Aye, ¿cómo andas? Ahí anda Ayelen dando vueltas por ahí. Buenas noches. Y espero haber contestado la pregunta, haber sido realmente esclarecedor, haber sido útil para tanto para Ale, para Meli que me hicieron la pregunta, como para aquellos que tenían la misma duda y le pudo ser de utilidad la respuesta. Así que estamos llegando al final, decía, de la última sesión del año, del último programa del año. Nos encontraremos, Dios mediante, el 2021 con una tercera temporada de Biblia en Zapatillas. Y la verdad que estamos realmente contentos de haber participado con todos ustedes durante 2 temporadas, tanto en la FM 99.1 como nuestro traspaso a la 95.5, nuestro traspaso de liga, y quizás nos encuentre en un tercer traspaso, en un cambio de club, o quizás permanezcamos, todavía no le voy a decir nada, en nuestra casa, en la 95.5 en Radio City de Ramallo. Así que veremos qué nos encuentra el año que viene, dónde vamos a estar. Seguramente vamos a estar compartiendo mensajes del Señor con todos ustedes. Lógicamente vamos a seguir compartiendo del Señor mucha palabra, mucha música, mucho contenido real, contenido verdadero, sana doctrina y mucho aprendizaje. Y hablando de compartir palabra, quiero compartir, antes de despedirme para este fin de año, un último mensaje corto, no va a ser un mensaje extendido, bueno, porque me llevó mucho tiempo contestar la pregunta de Ale, y quiero compartirles algo que les adelantaba al principio de la transmisión, sobre algo que nos hemos preguntado muchos durante este año, durante estos 234 días de cuarentena, en cuanto al Señor, ¿no? Hemos hecho grandes preguntas, y una de las grandes preguntas que hemos hecho es: ¿por qué a otros sí? ¿Por qué a mí no? ¿O por qué a mí sí y por qué a los demás no? Creo que es una gran pregunta, ¿no? Hemos participado en una gran montaña rusa de sentimientos, de emociones, de situaciones durante este 2020, que ha sido bastante atípico. Y ahí mandaba un mensaje a Shelen, a ver si la producción lo puede leer. Ahora lo vamos a leer. Y la verdad que vamos a compartir esta sensación, a compartir este sentimiento, y vamos a intentar contestar en el último programa del año de Biblia en Zapatillas. Vamos a intentar contestar esto y poder traer claridad a este pensamiento. Que dice, en donde estén el año que viene, los vamos a seguir. Gracias por los programas, más que en este año tan difícil. Muchas gracias a ustedes. Lo decía desde el principio de la transmisión, la verdad que hemos compartido 2 temporadas. Aquellos que nos siguen desde el primer programa, la temporada 1, este es el final de la segunda temporada, y hemos pasado más de 80 podcasts, hay 80 y pico, creo que 90 podcasts grabados, así que significa que hemos atravesado más de 80 programas en vivo, con más de 80 reflexiones que están disponibles en nuestro canal de YouTube de Puente Producciones. Así que ha sido un largo trayecto, han sido 2 temporadas de 40 programas cada uno, así que nos encontrará el año que viene, lógicamente, de la mano del Señor, en
nueva odisea, nuestra nueva aventura en una tercera temporada en Biblia en Zapatillas. Y bueno, como te decía, hay una pregunta que nos hemos hecho todos y es ¿por qué otros sí, yo no? ¿Por qué yo sí y otros no? Y cuál es el rol del Señor en estas preguntas, ¿no? ¿Por qué el Señor con algunos sí? ¿Por qué el Señor con algunos no? El Señor es injusto cuando me dice que no. Y o cuando me pasa algo a mí que el otro no le pasa. ¿Cuál es el rol del Señor? El Señor pierde su poder ante algunas situaciones, el Señor se encuentra de manos atadas ante algunas cosas, y creo que todas estas preguntas, todas estas interrogantes recaen más que nada en nuestra disposición, en nuestra convicción, en saber realmente en qué creemos. Y esta pequeña reflexión la hemos titulado El Señor puede no hacerlo. El Señor puede no hacerlo, amigos. El Señor puede no hacer lo que le pedimos. El Señor puede no hacer lo que esperamos. ¿Tiene el poder para hacerlo? Sí, claro. Tiene el poder para hacerlo, no solamente lo que nosotros esperamos, no solamente lo que nosotros queremos, sino para cosas que ni siquiera imaginamos. ¿Por qué no lo hace? ¿Por qué no hace todo lo que le pedimos? Primero porque no tenemos un Dios on demand. No es on demand, no es un Señor pay-per-view, no pagamos por ver. Entonces, la soberanía del Señor es algo que nos cuesta entender demasiado a todos los seres humanos, y es que no tenemos un Dios nosotros, sino que el Señor nos tiene a nosotros. Nosotros le pertenecemos a Él y Él no nos pertenece a nosotros. No es nuestro esclavo, no es nuestro genio de la lámpara. Y muchas veces, como un padre que sabe lo que sus hijos necesitan, dice la Biblia, nos dará conforme a su voluntad y no la nuestra. Entonces, hay muchísimas situaciones en las cuales no vamos a ver, sí vamos a ver la gloria de Dios si nuestros ojos espirituales nos permiten ver la situación, pero no vamos a ver la manifestación personal de aquello que estamos esperando, y incluso aunque eso signifique arriesgar nuestra vida, porque recordemos que por mucho que nos cueste pensar de esta manera, si bien el Señor quiere vernos bien, si bien el Señor quiere vernos realizado en su voluntad, recordemos, amigos, que esta vida humana, esta piel, este disfraz, no es para el Señor lo más importante. Entonces, si bien para nosotros es lo más importante porque es lo único que conocemos, también tenemos en nuestro pensamiento, en nuestro corazón, que si realmente somos hijos de Dios, creemos que si hemos aceptado a Jesús en nuestro corazón y que su sacrificio fue real en la cruz, estamos dispuestos a creer en la vida eterna, estamos dispuestos a creer en una vida que es mucho mejor que esta después que esta termine. Entonces, basados en ese pensamiento, que hay que recordarlo siempre, tenemos que entender que aunque nuestra vida terrenal nos parezca, nuestra vida humana común y silvestre nos parezca demasiado interesante, demasiado defendible ante otras cosas, tenemos que analizar que quizás para el Señor sí es importante nuestra vida, pero no es lo más importante. Nuestra vida importante para el Señor es la vida de nuestra alma, es la vida eterna, es la vida que viene después de esta. Entonces, el Señor incluso puede hasta no obrar a veces en algunas cosas. Decir, bueno, sabes, he tenido personas que han fallecido en esta cuarentena, he conocido personas que no le han pasado bien, he pedido personas que he oído de personas que han pedido oración por sanidad y no ha pasado nada, etcétera, 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 etcétera. Te comento que lo comenté en el programa anterior. Si no lo escuchaste, te recomiendo que vayas a buscar el podcast anterior. Y nosotros hemos perdido amigos, amigos como vos que hoy están escuchando. Hemos perdido amigos de Biblia en Zapatillas, hemos perdido gente de esta gran comunidad, y durante este año, si bien nos ha entristecido, sí, si bien ha entristecido mucho más a sus familiares, sí, pero confiamos en el Señor, confiamos en que en el momento en que las personas que han desaparecido de esta tierra, de este plano, están con el Señor desde el momento que se fueron de acá, y debemos celebrar de cierta manera. Entonces, aunque nuestra tristeza personal no nos permita ver de cierto modo las cosas, debemos entender con nuestra fe. Si entendemos con nuestra razón, muchas veces Dios nos va a parecer injusto, la vida nos va a parecer injusta. Y si bien la vida sí es injusta, porque la vida la construimos los seres humanos día a día, el que no es injusto es el Señor. Entonces, vamos a compartir un mensajito para ver cuál era el pensamiento real. Vamos a ver el libro de Daniel 3. El libro de Daniel en la Biblia, capítulo 3.
que trata de Sadrach, Mesach y Abednego. A algunos les va a sonar bastante conocida esta historia. Y vamos a ver qué dice. Vamos a ubicarnos en tiempo y espacio. Históricamente, Babilonia había llevado cautiva a, a la tribu de Judá, al pueblo de Dios, y el rey babilónico Nabucodonosor había hecho estragos, ¿no? Había llevado cautivo a todo el pueblo y hay algo que la gente no sabe, bueno, algunos no saben de la historia de Sadrach, Mesach y Abednego, ¿no? Bueno, es que lo que hizo Nabucodonosor en tema de humillación, ¿no? Había familias nobles de la tribu de Judá, había familias nobles del pueblo de Dios, y los babilónicos tomaban como esclavos, como sirvientes para el rey babilónico, hijos de judíos, hijos de familias nobles judías, de familias importantes dentro de la comunidad judía, para que fueran sus sirvientes. De estos chicos que se llevaban, que no volvían a ver a sus familias, y iban a pasar de ser hijos de gente noble a ser esclavos de los babilónicos. Entre ellos estaba Sadrach, Mesach y Abednego, pero falta uno. ¿Quién falta? Daniel. El 4. Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego, que en realidad no se llamaban así. En realidad se llamaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Ananías, Misael y Azarías eran Sadrach, Mesach y Abednego, y Daniel era Belsasar. ¿Por qué había este tema de los nombres, este cambio de nombres? Porque era tal la humillación, que ahora vamos a llegar al punto central, era tal la humillación que este pueblo de la tribu de Judá había sufrido, que habían sido llevados cautivos, estaban exiliados, estaban sufriendo, estaban siendo despojados de sus pertenencias, el templo había sido destruido, y además los babilónicos se llevaban cautivos como sirviente a hijos de familias nobles judías, de familias importantes dentro de la comunidad judía, y se las llevaban cautivos para que sean sirvientes de este rey que era bastante despreciable para el pueblo judío, y que estos jóvenes, que eran Daniel, Ananías, Misael y Azarías, no volvían a ver a sus familias, eran enseñados, estaban 3 años siendo instruidos antes de pasar a ser sirvientes del rey, y se les cambiaba hasta el nombre, ellos perdían la identidad, eran humillados, pasaban de ser chicos de familias de bien a ser sirvientes de un rey que no era el suyo, de estar con sus familias encerrados y después estar solos, despojados, al trato de encargados, de que lo hacían tanto cambiarse el nombre. Por eso Daniel, Ananías, Misael y Azarías pasan a llamarse Sadrach, Mesach y Abednego, y bueno, y Daniel era Belsasar, ¿no? Les cambiaban el nombre, perdían la identidad, les enseñaban las culturas paganas, les enseñaban la cultura babilónica, le obligaban a hablar en el idioma babilónico, lo obligaban a aprender la historia, lo obligaban a adorar esos dioses. ¿Y sabes qué más le hacían a Daniel? Incluso Daniel, no sé si algunos sabían este dato de Daniel. Daniel, Ananías, Misael y Azarías, que eran Sadrach, Mesach, Abednego y Belsasar, que Daniel, lo vuelvo a repetir para que lo aprendan. Y los castraban, eran eunucos. Daniel era eunuco, Daniel estaba castrado, y junto con Sadrach, Mesach y Abednego, esto es lo que nos cuenta la historia teológica. Entonces, imagínate que era gente que estaba despojada de su virilidad, despojada de su familia, despojada de su reino, despojada de su nobleza, despojados de su Dios, despojados de su idioma, despojados de su cultura. Realmente gente que la estaba pasando mal. Gente que la estaba pasando realmente mal. Esa gente no tenía un motivo para adorar a Dios. No tenía un motivo. Y el Señor no impidió ninguno de esos actos. Eran adolescentes que eran castrados. Y nos muestra la historia que aún Daniel, aún Sadrach, Mesach y Abednego permanecieron fiel al Señor.
su fe, su convicción permaneció intacta. Vamos a compartir en la Biblia, dice Daniel capítulo 3. Voy a leerlo para ustedes. Dice, el rey Nabucodonosor, este que yo les contaba, mandó hacer una estatua de oro, ¿no? Eran unas de sus rituales paganos, de su voluntad. Dice, de 27 metros de alto por 2 metros y medio de ancho. Una estatua gigante. Y mandó a que la colocaran en los llanos de Dura, en la provincia de Babilonia. Luego les ordenó a los sátrapas, prefectos, gobernadores, consejeros, tesoreros, jueces, magistrados y demás oficiales de las provincias que asistieran a la dedicación de la estatua que había mandado a construir. Para celebrar tal dedicación, los sátrapas, prefectos, gobernantes, consejeros, tesoreros, jueces, magistrados y demás oficiales de las provincias se reunieron ante la estatua. Entonces los heraldos proclamaron a voz de cuello, gritando: a ustedes, pueblos, naciones y gente de toda lengua, se les ordena lo siguiente: tan pronto como escuchen la música de las trompetas, flautas, cítaras, liras, arpas, zampoñas, todos instrumentos musicales y todos los instrumentos musicales, valga la redundancia, deberán inclinarse a adorar la estatua de oro que el rey Nabucodonosor mandó a construir. Todo el que no se incline ante ella ni la adore será arrojado de inmediato al horno en llamas. El rey Nabucodonosor, se ve que nos cuenta la historia, tenía un horno gigante que ardía todo el tiempo, y aquella persona que no adorara esta estatua que él había mandado a construir, que el rey Nabucodonosor había mandado a construir, iba a ser tirada al horno de fuego. Toda aquella persona que no adorara a ese dios pagano iba a ser arrojado al horno de fuego, más allá de todo el mal que venía haciendo, ¿no? Dice: ante tal amenaza, tan pronto como se escuchó la música de todos los instrumentos musicales, todos los pueblos y naciones y gente de toda lengua se inclinaron y adoraron a la estatua de oro que el rey Nabucodonosor había mandado construir. Pero algunos astrólogos se presentaron ante el rey y acusaron a los judíos. Adivina quiénes eran los judíos. Adivina quién eran. Belsasar, Sadrach, Mesach y Abednego, o Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Entonces le dijeron: viva su majestad por siempre, exclamaron. Usted ha emitido un decreto ordenando que todo el que oiga la música de trompeta, flauta, cítara, liga, arpa, zampoñas y otros instrumentos musicales se incline ante la estatua de oro y la adore. También ha ordenado que todo el que no se incline ante la estatua ni la adore será arrojado a un horno en llamas. Pero hay algunos judíos a quienes su majestad ha puesto enfrente de las provincias de Babilonia que no acatan sus órdenes, ¿no? Vienen estos tipos de consejeros, estos, le diríamos hoy metepúa, una cosa así. Le dicen: rey, mire, usted tiene ciertos judíos que lo hizo estudiar, los castró, los enseñó, los educó y lo puso en cargos importantes como sirvientes del reino, y son justo estos que usted tiene acá, estos 4 pibes, estos 3 pibes, bueno, en este caso en la historia aparecen Sadrach, Mesach y Abednego, no están haciendo caso a lo que usted dio por decreto, que ante la estatua de 27 metros que usted construyó, hay que arrastrarse, adorar, alabar y hacer todo lo que hay que hacer, ¿no? Entonces usted tiene que cumplir, porque si usted tiene esta gente que no obedece, el ejemplo que usted tiene que dar es un castigo ejemplificador, y esta gente arrojarla al horno de fuego. Por más que les sean útiles para su servicio, para su reino, usted los tiene que limpiar, ¿no? Porque tienen que cumplir. Entonces le dice: pero hay algunos judíos a quienes su majestad ha puesto frente a las provincias de Babilonia que no acatan sus órdenes, no adoran a los dioses de su majestad, ni a la estatua de oro que usted mandó construir. Se trata de Sadrach, Mesach y Abednego. Le dicen así, le llevan toda la historia al rey. Entonces el rey Nabucodonosor se enojó mucho y dice: lleno de ira, Nabucodonosor los mandó a llamar. Cuando los jóvenes se presentaron ante el rey, Nabucodonosor le dijo: ustedes 3, ¿es verdad que no honran a mis dioses ni adoran a la estatua de oro que yo mandé construir? En cuanto escuchen la música de los instrumentos musicales, más les vale que se inclinen ante la estatua que he mandado hacer y que la adoren. De lo contrario, serán lanzados de inmediato a un horno de fuego, y no habrá Dios capaz de librarlos de mis manos. Esta es la amenaza que le hace el rey Nabucodonosor a Sadrach, Mesach y Abednego con sus nuevos nombres. Entonces, estos hombres, despojados de su familia, despojados de su nobleza, despojados de su masculinidad, despojados de su idioma, despojados de su cultura, abandonados, como podría pensar cualquiera, a su suerte o a su mala suerte, hicieron lo siguiente. Le dicen:
Sadrach, Mesach y Abednego le respondieron al rey Nabucodonosor de Babilonia: no hace falta que nos defendamos ante su majestad. Si nos arroja al horno en llamas, el Dios al que servimos puede librarnos del horno y de las manos de su majestad. Entonces, Sadrach, Mesach y Abednego le dicen: mira, te reconocemos que vos sos rey todopoderoso, nos sometiste como pueblo, sabemos las cosas que nos has hecho físicamente, culturalmente, sabemos que sos capaz de hacer muchas cosas, no hace falta que nos defendamos ni que dudemos de que vos decís que nos vas a matar, nos vas a meter en un horno de fuego. Aceptamos eso, es cierto. Pero le dicen también algo: si vos nos arrojás al horno en llamas, el Dios en que nosotros creemos y servimos puede librarnos de ese horno que tenés vos y puede librarnos de tus manos. Tus manos son grandes, tu mano, tu imperio, tu reinado es grande, pero las manos de nuestro Señor es más grande. Y en esto quiero basarme. ¿Cómo pensás que estas personas, estos jóvenes, Sadrach, Mesach y Abednego, después también vemos con Daniel, cuando es tirado al foso de los leones, la misma actitud? ¿Cómo tres personas, tres jóvenes, tres adolescentes que habían sido totalmente sufridos, habían sido martirizados, habían sido torturados, habían sido castrados, habían sido desculturizados, podían hacer una afirmación como esta? Si el Señor permitió que les pasara todo lo que les pasó, ¿cómo estos tres jóvenes podían decir: mira, vos sos un rey, sos el rey que nos tiene cautivos, sos el rey que nos hizo de todo, sos un rey poderoso, sos un rey tirano, sos un rey que le gusta torturar a las personas, y te creemos fielmente de que si nos vas a amenazar de que nos vas a tirar un horno de fuego, los vas a hacer, y que tu ira es poderosa, lo entendemos perfectamente. Pero también creemos que tenemos un Dios más grande que nos puede librar de tu horno y nos puede librar de tus manos. ¿Con qué fuerza de voluntad, no? ¿Con qué cosa diríamos: tengo un Dios que no me responde nada, no me ha librado de nada, pero sé que puede hacerlo todo? Y qué interesante la actitud de estos jóvenes, de Sadrach, de Mesach y Abednego. ¿Qué actitud? Solamente el pensamiento personalmente me emociona. Digo, bueno, tengo un Dios que no ha respondido nada, pero sé que puede hacerlo todo. Y esa fuerza de voluntad es lo que los hace continuar hacia adelante. Es esa fe en Dios que los hace continuar hacia adelante. Es esa fe en Dios la que no permite que se quebranten, ni siquiera ante un rey, ni siquiera ante una estatua, ni siquiera ante una voluntad ajena, ni siquiera ante una amenaza de muerte, ni siquiera ante la ira de Nabucodonosor. ¿Cómo puede confiar alguien en Dios, en un Dios que no hace nada? ¿No? Sería una frase digna de una pregunta, de un interrogante. ¿Cómo puede hacer que yo confíe en un Dios que le dije esto y no lo hizo, de que no impidió que me pase esto, que me desculturicen, que me esclavicen mi pueblo, que me separen de mi familia, que nos quiten nuestra masculinidad, que nos humillen, que nos cambien el nombre que nos pusieron nuestros padres? ¿Cómo podemos nosotros creer en que ese Dios que no hizo nada puede librarnos de esto? ¿Cómo yo tendría ganas de adorar a un Dios que no me ha librado de las cosas que me han dolido? Y esto se pone aún mejor. ¿Sabes cómo se llama eso? Se llama fe. Y realmente, si basamos como termómetro, si nos basamos y usamos la vida y el testimonio de Sadrach, Mesach y Abednego para medir nuestra propia fe, nuestra fe pasa vergüenza. Entonces ahí vamos a entender que realmente nosotros queremos un Dios que haga lo que nosotros queremos. Y estamos confundidos. A veces nos ponemos hijos caprichosos, como yo tengo hijos. Y todos los que tienen hijos van a entender perfectamente. A veces tenemos hijos caprichosos. Bueno, ese mismo hijo caprichoso que tenés en tu casa, que yo tengo en mis casas, es el mismo papel que tenemos nosotros a veces delante del Señor. Y a veces hacemos berrinche, y a veces sacamos puchero, y a veces pisamos fuerte para hacer ruido, y lloramos y gritamos de maña, pero eso demuestra que no tenemos fe. Y la fe es no solamente creer cuando no vemos, sino es creer que aquel que decide por nosotros decide siempre para nuestro bien. Y eso nos llena de tristeza, no entender que otro decide, en este caso Dios, y decide para nuestro bien, independientemente de que lo que decida nos duela y nos moleste. Entonces le dice: no hace falta que nos defendamos de tu majestad. Si nos arrojas al horno de fuego,
El Dios al que servimos puede librarnos del horno y de las manos de su majestad. Ellos no le dicen va a hacerlo, ellos dicen puede hacerlo. Nuestro Dios puede hacerlo, nuestro Dios tiene la capacidad. Hoy al principio te decía, el Señor no solamente tiene la capacidad para hacer lo que imaginamos, sino también la capacidad para hacer lo que no ni siquiera se nos ocurre. Entonces es lo mismo que dicen ellos. ¿Sabes qué? Tenemos un Dios que puede librarnos de todas tus amenazas, puede librarnos de tu horno, puede librarnos de tu mano. Tenemos un Dios que puede hacerlo. No que va a hacerlo, que puede hacerlo. Creemos en el poder de Dios, creemos en el poder de Dios al que servimos, le dicen ellos. Eso es fe, pero esto no es todo, esto se pone aún mejor. Y dice, no hace falta que nos defendamos ante su majestad, si nos arrojas al horno de llamas, el Dios al que servimos puede librarnos del horno y de la mano de tu majestad, de tu mano. Fíjate lo que dice el verso 18. Pero aún si nuestro Dios no lo hace así, sepa usted que no honraremos a sus dioses ni adoraremos a esa estatua. Esto es impresionante, esto es fe sobre fe. Esto es fe fortificada, es fe con vitamina. Dice, tenemos un Dios que puede hacerlo. No dice que tenemos un Dios que va a hacer lo que queramos. No dice que tenemos un Dios que nos va a hacer salir siempre bien parado. Creemos en el poder de Dios y eso es lo que lo mantiene firme. Tenemos un Dios que sí puede hacer esto. Y afirmar que realmente Dios puede hacer, que puede hacer todo, es todopoderoso, es omnipotente. Entonces, tenemos un Dios, le contestan, que puede hacer ese milagro. Tenemos un Dios que sí puede hacerlo. Pero aún, si nuestro Dios no lo hace así, no honraremos a sus dioses ni adoraremos esa estatua. Eso es fe. Entonces dice, ¿sabes qué? Tenemos un Dios que es más grande que vos. El Dios al que nosotros servimos puede hacer que vos quedes chiquito así, le dicen al rey de Babilonia. Pero aún si no hiciera nada, si alguno siguiera pasando cosas como nos pasa, si alguno siguiera sucediendo cosas, si el Señor aún permitiera que nos sigas haciendo cosas como nos venís haciendo, como nos venís desculturizando, como nos venís humillando, como nos venís secuestrando, como nos venís cambiando el nombre, como nos vivís martirizando físicamente, si ahora el Señor también permite que nos encierren en unas llamas y que moramos quemados, aún así no defraudaremos al Señor. La verdad que se me vienen muchos momentos personales de mi vida en esta palabra. Y digo, bueno, es bueno analizar el fin de año. Siempre digo que es bueno hacer un mea culpa, hacer un análisis profundo, una reflexión el fin de año. Los fines de año son buenos para eso, son mejor para hacer reflexiones que para hacer fiesta. Y para saber que podemos mejorar el año que viene, el año que sigue. Y los fines de año son buenos para sacar conclusiones. Mi pregunta es, ¿cuán cerca estamos de la fe de Sadrach, Mesach y Abednego? ¿Cuán cerca o cuán lejos estamos de decir, tenemos un Dios que puede hacerlo todo, pero si aún no hace lo que a mí me conviene, si aún no hace lo que a mí me beneficia, si aún no hace lo que yo espero que haga, no traicionaremos al Señor? Yo creo que de esa actitud del corazón, de esa disposición, es de la que el Señor se ennoblece, es de la que el Señor mira y produce. No vamos a leer toda la historia, pero se las resumo. Y Sadrach, Mesach y Abednego son echados al horno de fuego. Son arrojados, no hubo quien lo impidiera. Pero lo que sí impidió el Señor fue que ellos se quemaran. Cuando ellos son echados al horno de fuego, alguien que miraba hacia adentro le dice al rey, echamos 3 personas y hay 4. El rey Nabucodonosor no puede creer lo que está pasando, va y mira desde lejos y dice, veo 4 personas. Y no solamente el Señor impidió que se quemaran, sino que estuvo presente con ellos. Entonces, digo, no solamente el Señor impide las cosas, no solamente el Señor cuando somos fieles, cuando no lo traicionamos, cuando no lo dejamos de lado, cuando no lo negamos y lo seguimos sirviendo como Sadrach, Mesach y Abednego, no solamente nos acompaña, sino que está presente
está presente con nosotros en nuestros problemas. Está presente con nosotros en nuestras dificultades. A veces podemos tener situaciones difíciles como esta cuarentena, como este año, que algunos dicen en palabras, este año fue un desperdicio, es un año perdido. Aún en cuarentena, hoy lo hablaba con gente, aún en tiempos difíciles, aún en hornos de fuego podemos ver la mano del Señor. Yo creo que a pesar de esto que ha sucedido este año, hemos visto al Señor caminando con nosotros. A pesar de lo que hayamos pensado, a pesar de que el Señor no haya hecho todo lo que hayamos querido, el Señor no nos ha abandonado. Creo que es una buena meta para el año que viene pedirle al Señor que aumente nuestra fe. Bíblicamente hay varios personajes que le han pedido al Señor que aumentara su fe, y es algo que debemos hacer nosotros también. Es una gran historia, es una historia verídica, es una historia real, es un hecho histórico. Cuando el pueblo de Dios fue sometido bajo los babilónicos, esto sucedió. Y si podemos aprender de la historia de Sadrach, Mesach y Abednego, es que a pesar de que la situación no nos beneficie, nuestra fe en el Señor es la que provoca un estado de crecimiento espiritual en nosotros. Aunque las cosas no me beneficien, aunque siempre me vaya mal, aunque me echen al horno de fuego, el Señor está con nosotros. El Señor está con nosotros. Cuando te encuentres cansado, hastiado, angustiado de la vida, pensá que no importa que lo que te suceda te supere, como si tuvieras un rey. Que si la situación te sobrepasa, que se sobrepasa tus límites mentales, tus límites físicos, no importa. El Señor está con nosotros. El Señor está esperando el momento justo. El Señor nunca llega tarde. El momento es el momento indicado. Y a veces no lo entendemos, es que no lo filtramos mediante nuestra fe. Solamente lo filtramos y lo pasamos mediante nuestro intelecto. Y a veces no podemos apreciar, nuestros ojos físicos no nos dejan apreciar las manos del Señor. Pero hoy contaba varios testimonios mientras hablábamos con esto, y el Señor ha estado presente en toda esta triste historia, en toda esta triste pandemia, en 234 días de cuarentena. El Señor ha estado con nosotros. Hemos perdido algunos soldados, algunos han caído, otros seguimos adelante, pero hemos llegado al final de esta temporada y el Señor ha sido fiel. Te invito a que podamos reflexionar este fin de año y podamos hacer proyectos formales, proyectos reales, proyectos familiares, proyectos personales, proyectos espirituales. Que podamos este fin de año proyectar, programar, que el 2021 nos encuentre lleno de fe, que nos encuentre con ganas sinceras de buscar un Dios verdadero, de encontrarlo, de conocerlo, de saber quién es Él. Que nos encuentre con ganas de dejar lo religioso de lado, que nos encuentre con ganas de buscarlo, de entenderlo, de comprenderlo, de que Él nos revele progresivamente su voluntad, su sabiduría, y que nos guíe por el camino que debemos ir. No por el camino que nosotros queremos, sino por el que debemos. Y el camino que debemos ir está sujeto a la voluntad de Dios y no a la nuestra. Oremos para que el 2021 nos encuentre con una fe diferente, con una fe fortificada, con una fe con vitaminas, con una fe cambiada. Oremos para que el 2021 los cambiados seamos nosotros. Vamos. Yo te quiero amar, sigo buscando maneras. Te quiero entender, pero no encuentro razón, porque tu amor nunca se rinde y va.
forma extraña tengo de sentir, si a pesar de todo puedo resistir, indudablemente tú estás en esto. Cuánto me has amado a pesar de mí, atraviesas toda la tormenta, indudablemente tú, oh, indudablemente tú, incondicional, has rescatado mi vida, tu fidelidad vuela por sobre el temor, porque tu amor nunca se rinde y va, y va, y va. Si esa forma extraña tengo de sentir, si a pesar de todo puedo resistir, indudablemente tú estás en esto. Cuánto me has amado a pesar de mí, atraviesas toda la tormenta, indudablemente tú. Corres el velo y devuelves el cielo a mi amanecer. Me amas con celo y a cada momento me haces saber que me quieres bien. Si esa forma extraña tengo de sentir, si a pesar de todo puedo resistir,